Hola a todos, compañeros, compañeras, profesora. Nos presento. Somos un equipo formado por dos integrantes. Está mi compañera Berenice Becerril Romero y su servidora Claudia Inalcín Jiménez Aguilar. El presente video lo estamos realizando como actividad final correspondiente a la materia del módulo 205 Procesos Psicológicos Básicos de Aprendizaje de la Licenciatura de Psicología a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Bueno, en primer lugar les quiero comentar que nuestro video se divide en dos partes. La primera se las presentaré yo y la segunda se las presentará mi compañera Berenice. Las partes que yo voy a presentar van a ser una definición de lo que es el conductismo. Voy a abarcar y hablar en términos generales de sus principales representantes como Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner y por supuesto de Kuhn. Posteriormente les hablaré sobre los tipos de condicionamiento, tanto el clásico como el operante, y cerraré mi participación con la explicación breve del experimento de Thorndike para dar paso a la reproducción del video explicativo donde comienza a participar mi compañera Berenice y finaliza con las conclusiones y las referencias bibliográficas. Y bueno, para comenzar con mi parte, les quiero comentar la definición del conductismo. Como ya sabemos, el conductismo es una corriente de la psicología centrada en el estudio de la conducta observable de los seres humanos. Esta trata de ser lo más objetiva posible y por lo tanto es que utiliza también conceptos como estímulo, respuesta, condicionamiento, refuerzo y castigo. Estas definiciones las veremos más adelante. El estudio de la conducta está principalmente observada en ambientes experimentales. ¿Esto por qué? Porque se quiere ver, de cierto modo, la forma más exacta de cómo se comporta un ser humano, es decir, de estudiar su conducta, pero en un ambiente lo suficientemente controlado como para que se pueda realizar diversas conclusiones sin tantas variables atípicas o extrañas. Y bueno, hablando de sus principales representantes, en primer término tenemos a Wundt. ¿Y por qué Wundt? Bueno, pues porque Wundt sentó las bases del conductismo utilizando de manera estadística un método experimental. Este método era para la medición de los procesos mentales y el comportamiento. Él basó sus métodos en la introspección y la autoobservación. Es decir, desde entonces comenzaba a interesarse más por la conducta del ser humano que por otras cosas. Posteriormente tenemos a Pavlov. Él es quien describió el condicionamiento clásico y explica la modificación de la conducta en los seres humanos. Su planteamiento es que un estímulo provoca cierto tipo de respuesta. Este estímulo, que en un inicio era neutro, terminará por producir la respuesta incondicionada sin necesidad de que esté presente también el estímulo incondicionado. Esto lo veremos un poco más adelante, pero quiero adelantarles que, como ya saben, Pavlov trabajó con un perro y estudió la salivación. Él condicionó al perro para que cada vez que escuchara el sonar de una campana, el perro comenzara a salivar. Continuamos con Thorndike. Bueno, él formuló la ley del efecto, donde postulaba que si una conducta tiene un resultado satisfactorio, es más probable que ésta se repita, y por el contrario, si el resultado es insatisfactorio, entonces esta probabilidad disminuirá. Posteriormente, formuló también la ley del ejercicio, donde afirmaba que los aprendizajes y hábitos que se repiten se ven reforzados y los que no se repiten se debilitan.
Y aquí podemos puntualizar claramente lo que ya sabemos en base a nuestra experiencia en nuestro día a día, que entre más repitas una acción, tu aprendizaje quedará mejor plasmado, recordado en tu cerebro, y si no lo repites, si no lo pones en práctica, si no lo ejerces, entonces lo irás de cierta forma perdiendo. En este caso, él mencionaba que se debilitaba. Continuamos con Watson. Él marca que la psicología debe centrarse solo en la conducta. Hace un experimento conocido como la caja negra, donde explicaba que los estímulos externos hacen que generemos respuestas después de estos. Él también presentó el experimento de el pequeño Albert. ¿En qué consistía este experimento? Bueno, en términos generales, se trataba de un bebé, un niño, que ya podía sentarse, ya podía gatear, podía moverse por sí mismo, y le presentaba una rata blanca. El niño, por curiosidad, trataba de acercarse a tocar al roedor. Una vez que el niño se acercaba o hacía el intento por tocar al animal, el psicólogo lo que hacía era soltar una barra metálica y esta hacía un ruido muy estruendoso, el cual asustaba al niño y pues comenzaba a llorar. Repitió esta acción todas y cada una de las veces en el que el pequeño Albert trataba de acercarse a tocar al roedor. Después de cierto tiempo, ya no era necesario hacer sonar la barra metálica. Era suficiente presentarle la rata al niño para que éste en automático comenzara a llorar. Pasado el tiempo, se dio cuenta de que no era necesario presentar al roedor para que el niño llorase, sino que bastaba con presentar algún objeto o animal similar a la rata y el niño presentaría la misma reacción. Y tenemos también otro representante que es Skinner. Él introdujo los términos de refuerzo positivo y negativo, donde uno es usado para premiar y el otro para evitar la alteración en la conducta. Él afirmaba que todo el comportamiento es resultado de asociaciones aprendidas entre estímulos y respuestas. Así fue que desarrolló una metodología de análisis experimental de la conducta. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con refuerzo positivo y negativo? Uno nos comenta que es para premiar y el otro para evitar. Esto como ejemplo lo podemos ver cuando somos pequeños. Un refuerzo positivo es cuando sacamos buenas notas y entonces se nos dan permisos, se nos permite ver la tele más tiempo. Ahora bien, en el caso negativo, para evitar un regaño principalmente, es decir, si mis papás me solicitaron lavar los trastes o me iban a castigar o no me iban a dejar salir, entonces lo que yo hago es lavar los trastes. Y de esta forma, pues ya no me castigan, entonces estoy evitando el, el castigo. Ahora bien, vamos con lo que es el condicionamiento. El condicionamiento es un término que designa la adquisición de patrones específicos de conducta en presencia de estímulos bien definidos y se divide principalmente. El condicionamiento clásico, que como ya les comentaba, es postulado por Pavlov y nos habla de su perro. En este caso, el estímulo incondicionado antes del condicionamiento es la comida y la respuesta incondicionada pues es la salivación del perro. El estímulo condicionado es el sonar de la campana y obviamente el perro no va a tener ninguna respuesta. Durante el condicionamiento lo que se hace es sonar la campana y presentar la comida a la par. Entonces el perro va a salivar, lo que nos va a provocar la respuesta incondicionada, que es lo que buscamos. Posteriormente, después de varias repeticiones,
se va a lograr hacer el condicionamiento con el perro y entonces se va a ser suficiente presentar el estímulo condicionado, en este caso el sonar de la campana, para poder obtener la respuesta condicionada, que es la salivación del perro, y ya no será necesario presentar la comida. El otro es el condicionamiento operante. Este básicamente es el ejemplo que les voy a dar al final y la replicación del experimento de Thorndike. Pongo a manera de ejemplo esta imagen, pulse la palanca por comida, porque se trabajaron también con roedores, no solo con gatos, se introducían los roedores dentro de cajas igualmente, los cuales tenían que pulsar, mover una palanca para poder obtener comida. Entonces, por eso está esto. Ahora bien, vamos con la definición de cada uno de los tipos de condicionamiento. En primer lugar, tenemos al condicionamiento clásico o pavloviano. Este es donde las conductas reflejas, es decir, las respuestas involuntarias que siguen automáticamente a cierto tipo de estímulo, son provocadas por otros estímulos antes neutrales. Y como sus elementos básicos tenemos 4 cosas. La primera es el estímulo incondicionado. Este es aquel que siempre hace que un organismo reaccione de determinada manera. El siguiente es la respuesta incondicionada. Esta es aquella que presenta un organismo siempre que ocurre un estímulo incondicional. Recordemos aquí el ejemplo que les comentaba de Pavlov y el perro. La siguiente es el estímulo condicionado. Este estímulo originalmente es neutral y este se va a parear con un estímulo incondicionado y terminará por producir por sí mismo la respuesta deseada en un organismo. En este caso, el estímulo neutral en el ejemplo de Pavlov era el sonar de la campana. Por sí mismo, el sonar de la campana no producía nada en el perro, pero una vez que se parea con el estímulo incondicionado, que a presentar la comida, entonces termina produciendo la respuesta deseada, que es la salivación del perro, lo que nos daría finalmente la respuesta condicionada, que es la reacción de un organismo que se produce solo cuando se le presenta el estímulo condicionado. En este caso, como ya estaba en el ejemplo que les comenté anteriormente, sonaba la campana y el perro salivaba. Ya no era necesario presentar la comida. Ahora bien, el condicionamiento operante, o también conocido como instrumental. Este es aquel donde las conductas voluntarias llegan a ser emitidas en presencia de determinados estímulos para obtener una recompensa o evitar el castigo. Es decir, básicamente son conductas voluntarias que hace por sí misma la persona, el organismo, para obtener un beneficio o para evitar un castigo, algo indeseado. Tiene 2 factores esenciales. Uno es la respuesta operante. Esta es aquella situación donde se elige de entre varias conductas a aquella que se realizará y se tiene la consecuencia. Esta acompaña a la conducta realizada anteriormente. Un ejemplo podría ser elegir si estoy manejando mi automóvil y el semáforo está en color amarillo, a punto de cambiar a rojo. Entonces yo debo decidir si me paso, acelero, freno, pero está cerca el oficial de tránsito. Entonces, sea cual sea mi decisión, va a tener una consecuencia. Por ejemplo, si yo decido acelerar y pisar a fondo, podría no alcanzar a pasar el semáforo aún cuando no está en rojo. Y esto podría traerme una multa. Como los elementos básicos tenemos a los reforzamientos. Los reforzamientos son consecuencias que aumentan la probabilidad
de que una conducta se repita. Y tenemos también a los estímulos punitivos, que a diferencia de los reforzamientos, son consecuencias que reducen la probabilidad de la ocurrencia del comportamiento. Dentro de este tipo de condicionamiento operante, existen dos tipos de reforzamiento. Uno es el reforzamiento positivo. Este es todo evento cuya presencia aumenta la probabilidad de que se repita la conducta actual, mientras que el reforzamiento negativo es todo evento cuya reducción o terminación aumenta la probabilidad de que se repita la conducta actual. También dentro de este tipo de condicionamiento se habla del castigo, el cual es principalmente utilizado para poder controlar y obtener la conducta que se desea. Y el castigo como tal es cualquier consecuencia que disminuya la probabilidad de que se repita una conducta. Aquí tenemos un poco el ejemplo que ya les había comentado sobre el niño. Cuando somos niños y nos ponen a lavar los trastes, nos ponen a hacer la tarea o tenemos buenas notas, tenemos un reforzamiento positivo, un dulce. En el caso contrario, el castigo, también lo comenté, se quiere controlar que un niño, por ejemplo, deje de hacer berrinche en la calle. Entonces se le castiga. Es importante recordar que para que un castigo realmente surta efecto, la acción que se decidió poner como castigo sea constante, o de lo contrario podría confundir al pequeño, a la pequeña, y entonces podría darse cuenta y aprender que realmente ese castigo no es real y solo es temporal y no tendrá realmente grandes consecuencias. Entonces en un castigo se debe de ser constante si es que se quiere ver verdaderos resultados, tanto a corto como a largo plazo. Y ahora sí, vamos con la explicación del experimento de Thorndike. Bueno, como ya sabemos, Thorndike trabajó con un gato dentro de una caja. Esta caja la llamaba caja problema. Y su objetivo era saber cómo es que aprendían los gatos. En términos generales, lo que hacía era colocar un gato hambriento dentro de la caja problema y poner comida afuera de la misma, pero en un sitio donde el gato pudiera verla y olerla. El objetivo es que el gato encontrara la manera de abrir el cerrojo de la puerta. Todo este proceso lo cronometraba Thorndike desde que lo metía hasta que el gato lograba salir por sí mismo. Después de muchos intentos, el psicólogo llegó a la conclusión de que al inicio el gato tardaba mucho tiempo en descubrir la manera de abrir la puerta, pero entre más se repetía la acción y más veces el gato estaba dentro y salía por la comida, se dio cuenta de que tardaba menos tiempo en salir, hasta que al final solo requería unos segundos para escapar. Es decir, al inicio el gato, digámoslo así, no sabía lo que estaba pasando, no entendía y trataba de escapar de cualquier forma. Probablemente al inicio, por accidente, es que logró salir, quitar el cerrojo y salir. Pero posteriormente, después de muchas repeticiones e intentos, es que el gato se dio cuenta y aprendió que tenía que hacer ciertos movimientos para que la puerta se abriera y pudiera salir. Y pues obviamente esto lo iba a hacer en menos tiempo que la primera vez. Que al inicio se tardaba 5 minutos, al final podría tardarse simplemente 1 minuto o menos de 1 minuto. Y ahora comenzamos con el video. Fase 1. En la fase 1 introducimos a un gatito de 5 meses de edad adentro de la caja. Él será nuestro objeto de estudio. Al introducirlo observamos que tiene una conducta curiosa porque se pone a observar la cámara, olisquea, está observando, pero
todo esto lo hace con tranquilidad, no lo hace de manera alterada o que se angustie o le genere estrés. El gatito pues se pasa un buen rato sentado, no hace nada relevante. Después empieza a caminar, empieza a observar, a ver, a intentar sacar sus patitas por las ranuras de la caja. En la fase 2. En la fase 2 ya empezamos a motivar a que el gato empiece a salir, a intentar a que pues busque una manera de salir de la caja sin ningún premio que lo motive a salirse, sino que por su voluntad lo haga. Podemos ver que intenta abrir la puerta de donde está, pero no lo logra. No hace el movimiento brusco para poderla abrir. En el ensayo tenemos dos vistas de cámara, una por dentro, una por fuera. En la de afuera podemos observar cómo se ve, cómo intenta salir, y por dentro vemos cómo se comporta, si está inquieto, está intentando abrir la caja o si está caminando. En esta parte del video empezamos a ver que se empieza a inquietar. Le empezamos a abrir la puerta para que vea más o menos cómo debe intentar salir. Y pues solo observa. En la parte final de nuestro ensayo, lo que intentamos hacer es seguir motivando al gatito para que salga, pero ahora con un premio para que lo pueda alcanzar y lo pueda obtener. Al ver el premio al final, se pone un tanto ansioso y pues genera esa reacción de salirse, y al ver que ya tiene un pedazo de comida afuera, logra salir y así concluye el video. Concluimos en que el gato cumple con los objetivos que plantea Thorndike al meter al gato, en que intenta abrir, y cuando se le pone un estímulo, que en este caso es el premio, logra salir o busca la manera más rápida de salir para obtener un premio.
Conclusiones del experimento y del conductismo. El condicionamiento clásico y operante son indispensables para nuestra capacidad de sobrevivir y adaptarnos a un mundo cambiante, ya que es gracias a ellos que aprendemos cuáles objetos del ambiente favorecen supervivencia y cuáles no, además de que nos ayudan a adquirir o evitar objetos convenientes o inconvenientes según sea el caso. Muchas gracias por su atención.